Mi carne es verdadera comida, dice Cristo, y mi sangre es verdadera bebida. Estas expresiones que si uno las toma literalmente nos impactan tanto, estas expresiones son difíciles de creer, admitámoslo. Pero el hecho de que cueste trabajo creerlas no significa que sean falsas, ni mucho menos quiere decir que nosotros podamos prescindir de ellas. Yo tengo varios testimonios sobre esa vida que Cristo nos da en la Eucaristía y esa realidad del pan vivo que es Él. Voy a compartir solamente dos, porque espero que ese segundo testimonio que te voy a decir te enamore del misterio eucarístico y te mueva a acercarte a la adoración eucarística que está creciendo en tantos lugares del mundo. El primer testimonio tiene como unos 20 años, un poco menos. En aquel tiempo estaba yo en Irlanda y durante el tiempo que estuve en ese país, mi lugar de residencia era un convento de dominicos. Sea este el momento de expresar mi gratitud, que será eterna, por aquellos hermanos de comunidad que me recibieron siempre con tanta sencillez, con tanta fraternidad. En particular, recuerdo a uno de estos sacerdotes, quizás por la discreción que suelen tener ellos, no debo decir su nombre, uno de estos sacerdotes que era encargado de la economía y las cosas prácticas dentro del convento. A ese oficio nosotros lo llamamos el síndico o el ecónomo. Y este sacerdote en ese momento tenía ese encargo, pero él tuvo un accidente cerebrovascular y quedó supremamente limitado, es lo que llamamos un ACV. Él tuvo ese accidente y bueno, una cosa lamentable ciertamente. Su condición, pasaban días y días siguiendo las recomendaciones de los médicos, intentando hacer las terapias y realmente este sacerdote, que además ya tenía sus años, no mejoraba. De repente al superior del convento, no, al prior del convento, al párroco, porque ese convento es con parroquia, se le ocurrió una idea. Nosotros podemos llevarle la Eucaristía a este sacerdote. Si él come la Eucaristía de una manera respetuosa, si él puede comulgar, digamos que no se vaya a presentar nada inconveniente, si él puede comulgar, eso le puede hacer bien. Ese acto de fe de parte del párroco fue algo maravilloso, porque entonces a partir de ese momento, varios, a medida que íbamos celebrando la Eucaristía, me parece que era Eucaristía como de 7:30 de la mañana, una cosa así parecida, pues ya todos sabíamos que cuando se celebraba esa Eucaristía, íbamos desde el templo hasta la habitación de este sacerdote, el que tuvo el ACV, íbamos allá pues para darle la Sagrada Comunión. Es impresionante para mí recordar esto. Como se lo estoy diciendo, desde que este padre empezó a recibir la Eucaristía, empezó a mejorar. Yo todavía estuve un tiempo, por supuesto, allá en Irlanda y pude ver todo el progreso que él realizaba. Pero lo que quiero destacar, lo que quiero que quede subrayado, es que el progreso, la mejoría que tuvo este bendito hermano, sucedió a partir de la Sagrada Comunión, a partir de la Eucaristía. Fue un testimonio muy claro para todos nosotros. Fue darnos cuenta a todos de cómo Cristo vivo estaba cuidando, estaba restableciendo, estaba levantando a este siervo suyo. Cristo es verdadera comida, Cristo alimenta de verdad, Cristo es pan que nos trae la vida nueva. El otro testimonio que quiero compartir y que usted puede hacer también es simplemente lo que solemos llamar la visita al Santísimo. Es decir, dirigirnos, ir a una capilla donde esté reservado el sagrario, donde esté el sagrario y esté reservada la Eucaristía. En muchos lugares se expone el Santísimo por medio de la custodia y bueno, siempre hay que tener precauciones porque sucede cada locura con esto, ¿no? Pero está ahí Jesucristo.
Aunque veamos la hostia consagrada, que por supuesto enfervoriza más nuestra fe, o no la veamos, ahí está Cristo. Y yo te invito a que hagas ese experimento, porque muchas veces me ha sucedido, pero es que lo he escuchado de otras personas también, esa extraña y maravillosa sensación cuando tú estás frente al sagrario y de repente tú sientes la presencia viva del Señor. Es algo muy difícil de describir. La única manera como yo lo puedo describir es esta. Imagínate que estoy conversando aquí con un amigo. Estamos hablando y en un momento dado yo cierro mis ojos. Pero yo sé que Él está ahí. Aunque no lo esté viendo, yo sé que Él está ahí. Vive tú esa experiencia. Vive tú la experiencia de visitar al Señor en su presencia eucarística y de sentir cómo Él está vivo y cómo Él te escucha y muchas veces te aconseja, te habla al corazón. Es algo que todo católico tiene que vivir. Esa experiencia de silencio amoroso, de adoración profunda a la Eucaristía, es algo que cambia la vida. Lo recomiendo siempre y hoy, por supuesto, tenía que decirlo. Que Dios te bendiga.